Hey tú, atento porque lo que te voy a revelar hoy te cambiará la vida. Suscríbete y quédate hasta el final para empezar a lograr hoy eso que tanto pospones. Hay algo que la mayoría de los hombres nunca llega a comprender, y esa es la razón por la que muchos pasan la vida atrapados, frustrados, preguntándose por qué otros parecen avanzar tan fácilmente mientras ellos apenas se mueven. La diferencia no está en la suerte, ni en la inteligencia, ni en las oportunidades. La diferencia está en la mentalidad, esa forma de pensar que, aunque parezca invisible, define todo. Cómo actúas, qué decides, cómo gastas tu tiempo, cómo respondes a la adversidad. Es silenciosa, pero poderosa, y la mayoría de los hombres la ignora. Vive atrapado por emociones momentáneas, por impulsos, por la necesidad de gratificación inmediata. Piensa en esto. La mayoría de los hombres reacciona ante lo que sucede a su alrededor. Su vida está gobernada por estados emocionales. Si se siente motivado, actúa. Si se siente cansado, deja de actuar. Si algo le incomoda, lo evita. Sus decisiones dependen de cómo se siente en ese momento, no de una visión clara de lo que quiere lograr. Por eso muchos terminan atrapados en ciclos interminables, trabajos sin propósito, relaciones que no suman, dinero que no les da libertad. Creen que mover fichas significa progresar, pero no es así. Moverse mucho no significa avanzar. Actuar sin criterio no construye resultados reales. Mientras el hombre común sigue emociones, el hombre de élite sigue criterio. Esa es la diferencia fundamental. No espera inspiración, no se deja arrastrar por la euforia ni por el miedo. El de élite establece reglas internas, sistemas de decisión y hábitos que lo sostienen incluso cuando el resto se derrumba. Por eso parece que siempre está en control, incluso en situaciones que para otros serían caos absoluto. Y lo más importante, el hombre de élite actúa pensando en el largo plazo. Lo que él hace hoy no está diseñado para sentirse bien ahora. Está diseñado para construir libertad, poder y control mañana. Piensa en tu día a día. ¿Cuántas decisiones tomas basándote en cómo te sientes en este instante? ¿Cuántas veces pospones lo importante por placer inmediato o por miedo a incomodidad? Eso es exactamente lo que separa al común de la élite. La capacidad de diferir la gratificación, de priorizar lo que importa, de actuar incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie observa. La disciplina que parece aburrida, que parece innecesaria, es la que construye todo lo demás. Sin ella, el talento se desperdicia. Sin ella, las oportunidades se pierden. Sin ella, el tiempo simplemente pasa. Observa a tu alrededor. Hombres que parecen hacer menos que tú, pero que siempre logran más. Tienen más respeto, más dinero, más control sobre sus vidas. ¿Por qué? No es casualidad, es su manera de pensar. Sus decisiones no dependen de emociones, dependen de principios. Saben cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo retirarse. Mantienen la calma cuando los demás pierden la cabeza. Su autoridad no se negocia, se percibe. Cada paso que dan está medido, cada movimiento pensado. Y todo esto empieza en su mentalidad. El común piensa, si solo tuviera más motivación, podría lograrlo. La élite piensa, si solo tuviera disciplina, podría lograrlo. La diferencia está en que la motivación es efímera, cambia según tu estado de ánimo, mientras que la disciplina es permanente, construida día tras día, como un músculo invisible que sostiene todo lo demás. Cada hábito, cada decisión, cada renuncia pequeña suma y se convierte en ventaja acumulativa. Mientras otros se distraen con placer inmediato, entretenimiento fácil, preocupaciones inútiles,
La élite construye su ventaja silenciosamente. Y nadie aplaude mientras lo hace. Nadie lo nota hasta que los resultados aparecen de forma aplastante, clara, innegable. El hombre común gasta tiempo intentando sentirse bien, intentando evitar incomodidad, intentando compensar ansiedad con gratificación instantánea. Compra cosas que no necesita, busca aprobación que nunca llega, persigue placer que no satisface. El de élite hace exactamente lo contrario. Invierte tiempo y energía en fortalecer su mente, en adquirir conocimiento estratégico, en entrenar su paciencia y su autocontrol. Cada minuto desperdiciado por el común es un minuto ganado por la élite. Cada decisión impulsiva del común fortalece al de élite, aunque éste no lo note. La ventaja se construye en silencio. Ahora observa la paradoja. La mentalidad correcta es simple de entender, pero difícil de ejecutar. No requiere un título universitario, ni recursos enormes, ni carisma excepcional. Requiere consistencia y criterio. Requiere ser capaz de observar tus emociones sin dejar que gobiernen tus decisiones. Requiere planificar tu vida con visión a largo plazo y actuar con la fuerza de voluntad que muchos no están dispuestos a ejercer. Por eso la mayoría nunca alcanza la élite, no por falta de oportunidad, sino por falta de preparación mental. Aquí entra un punto crítico que muchos pasan por alto. El hombre de élite internaliza que su estado emocional no define su valor ni su capacidad de actuar. Aprende a funcionar incluso cuando se siente miedo, inseguro, incómodo, cansado. No espera sentirse inspirado, porque sabe que la inspiración es frágil y efímera. Construye sistemas de acción que funcionan con independencia de su ánimo. Esa es la verdadera separación. Esa es la línea invisible que el común nunca cruza y que determina toda su vida. Ahora imagina a ese hombre común que cree que trabaja duro, que se esfuerza, que hace todo lo posible, y sin embargo se siente estancado. Su vida parece un esfuerzo constante sin resultados visibles. Esa frustración no viene de la mala suerte ni de la falta de talento. Viene de una mentalidad reactiva, que no sabe priorizar, que no sabe diferir gratificación, que no sabe crear estructuras internas para sostener resultados. El común confunde actividad con progreso, confunde movimiento con avance, confunde esfuerzo con efectividad. Mientras tanto, el hombre de élite observa todo esto y sigue su camino silencioso. No se distrae con lo que hacen los demás, no busca aprobación, no intenta demostrar nada. Actúa con paciencia, estrategia y disciplina. Cada pequeño hábito, cada sacrificio silencioso, cada decisión meditada es un ladrillo más en el edificio de su libertad y su control. Y aunque pueda parecer invisible hoy, con el tiempo la diferencia se hace abrumadora. La diferencia entre el común y la élite no se mide en meses, se mide en años, se mide en décadas, es acumulativa, irreversible. Para cerrar este bloque, entiende esto. La mentalidad correcta no es una motivación pasajera, no es una emoción temporal, no es un pensamiento bonito que leas una vez y olvides. Es un patrón de vida, una forma de operar, un sistema que transforma todas tus decisiones, tu manera de actuar, tu manera de gastar tiempo y dinero, tu manera de relacionarte con el mundo. Y esa transformación empieza ahora, con la aceptación de una verdad incómoda. La mayoría de los hombres nunca cruzará esta línea. Y si quieres estar del lado correcto, debes entender la diferencia, internalizarla y actuar. Llegar hasta aquí ya te separa del resto. No porque seas especial, sino porque estás dispuesto a soportar lo que otros evitan. La verdad es incómoda. Nadie va a rescatarte. No existe el momento perfecto. No existe el permiso.
o tomas control de tu mente, o alguien más lo hará por ti. El sistema no necesita que seas libre, necesita que seas predecible, cansado, distraído, dependiente. Por eso la disciplina es rara, por eso el enfoque es poder. Cada vez que haces lo que sabes que debes hacer, aunque no tengas ganas, recuperas territorio. Territorio mental, territorio emocional, territorio sobre tu propio futuro. Aquí no se trata de talento. El talento distrae. Aquí se trata de control. Control sobre a qué dices que sí. Control sobre a qué renuncias. Control sobre cuánto vales, incluso cuando nadie te ve. La mayoría vive reaccionando. Tú estás aquí para decidir. Decidir levantarte cuando es incómodo. Decidir avanzar cuando no hay resultados. Decidir construir cuando sería más fácil abandonar. Este camino no te va a aplaudir. No te va a validar. No te vas a explicar nada. Pero si lo recorres completo, te dará algo que casi nadie tiene. Autoridad sobre ti mismo. Y con eso viene todo lo demás. Si sigues aquí no es curiosidad, es compromiso. Acompáñame. Esto no es contenido, es entrenamiento. Y ahora viene la parte que la mayoría evita. Mírate con honestidad, no la que muestras, la real. ¿Cuántas veces sabes lo que tienes que hacer y no lo haces? No es falta de información, es falta de carácter. No te distraes porque el mundo sea ruidoso. Te distraes porque no soportas el silencio de enfrentarte a ti mismo. Dices que quieres más, pero sigues eligiendo lo fácil. Dices que estás cansado de tu situación, pero repites las mismas decisiones. Eso no es mala suerte, es coherencia. Cada excusa que te dices te mantiene exactamente donde estás, cómodo, justificado, estancado. Aquí no se viene a sentirse inspirado. Se viene a asumir responsabilidad total. Responsabilidad por tu cuerpo, por tu dinero, por tu tiempo, por la vida que estás construyendo o dejando que otros decidan por ti. Si esto te incomoda, es buena señal. Significa que aún queda algo que romper. Porque el día que dejes de mentirte, el día que hagas lo que prometes incluso cuando nadie te observa, ese día empiezas a volverte peligroso. No para otros, para tus propios límites. Y ahí es donde empieza el verdadero camino. Pero no te confundas, este camino no es épico, es repetitivo. No hay música, no hay cámaras, no hay nadie mirando. Solo tú, tus decisiones y el resultado inevitable de ambas. Vas a perder ganas antes de perder el miedo. Suscríbete para más contenido, campeón bienvenido. Quédate sentado un segundo más. No adelantes. No busques el siguiente estímulo. Ahí empieza el problema. No estás acostumbrado a quedarte. Siempre quieres avanzar, cambiar, consumir otra cosa. Eso mismo es lo que te mantiene débil. La mente indisciplinada necesita novedad. La mente fuerte soporta repetición. Por eso casi nadie llega lejos. Quieres resultados distintos con hábitos idénticos. Quieres una vida distinta con la misma estructura diaria. Quieres control, pero no toleras el aburrimiento que lo crea. Mírate un día normal, no el día ideal, el real. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué haces los primeros 30 minutos? ¿Qué decides cuando nadie te exige nada? ¿Qué eliges cuando podrías hacer más y no lo haces? Ahí está tu verdadero nivel. No en lo que dices, no en lo que planeas, en lo que repites. Porque tu vida no es el resultado de tus intenciones, es el resultado de tus estándares. Y tus estándares se revelan cuando estás cansado, solo y sin presión externa. Muchos hablan de disciplina. Pocos la practican cuando no hay recompensa inmediata. Porque la disciplina no se siente bien. Se siente restrictiva, se siente injusta, se siente solitaria. Exactamente por eso funciona. Cada vez que eliges el camino incómodo sin testigos, algo se reconfigura dentro de ti.
No se nota hoy. No se celebra mañana, pero se acumula. Y un día, sin aviso, te das cuenta de que operas distinto, que decides más rápido, que dudas menos, que no necesitas explicarte. Ese es el punto de no retorno. Pero antes de llegar ahí vas a enfrentarte a una versión tuya que no te va a gustar, la que procrastina, la que racionaliza, la que se victimiza cuando no avanza. No la mates, domínala, porque esa versión no desaparece, se somete. El error es pensar que algún día será fácil. No lo será, pero sí será normal. Y cuando lo difícil se vuelve normal, estás por delante del 99%. No necesitas hacer más, necesitas fallar menos contigo mismo. Cada promesa rota debilita tu palabra interna. Cada compromiso cumplido la vuelve más pesada. Y una palabra pesada no necesita gritar, se ejecuta. La mayoría vive negociando consigo misma. Hoy no, mañana sí. Después de esto, tú estás aquí para eliminar la negociación. Decides una vez y obedeces. Eso es poder. No poder sobre otros, poder sobre tu impulso de rendirte. Y no esperes reconocimiento. No va a llegar. El mundo no aplaude la preparación, aplaude el resultado, y solo si es visible. Por eso los fuertes no dependen del aplauso, porque cuando llega, ya no lo necesitan. Sigue, aunque nadie entienda por qué, aunque parezca lento, aunque parezca que no pasa nada, porque algo sí está pasando. Solo que ocurre donde casi nadie mira, y cuando llegue el momento de actuar de verdad, cuando la presión sea real, cuando la decisión no pueda posponerse, no improvisarás, responderás desde lo que ya eres. Y eso no se construye en días, se construye en silencio, durante horas como esta. Aquí van 20 tips para empezar 2026 de forma excelente, no para sentirte bien, sino para operar mejor. 1. Deja de planear el año completo. Diseña solo tu día ideal y repítelo. El año se construye ahí. 2. Fija una hora de despertar y respétala incluso cuando dormiste mal. El cuerpo aprende rápido quién manda. 3. Elimina una distracción principal antes de añadir un hábito nuevo. Sumar sin restar es autoengaño. 4. Empieza cada mañana sin consumir contenido. Nada de redes, noticias o mensajes durante la primera hora. 5. Decide una sola prioridad diaria. Si todo es importante, nada lo es. 6. Entrena tu cuerpo aunque no tengas ganas. El cuerpo obediente fortalece la mente decisiva. 7. Come más simple. La sofisticación excesiva es otra forma de debilidad. 8. Aprende a estar solo sin estímulos. Si no soportas el silencio, no te soportas a ti. 9. No cuentes tus planes, cuenta solo resultados. 10. Cumple promesas pequeñas todos los días. La confianza interna se construye en lo mínimo. 11. Reduce tu círculo. Más gente no es más poder, es más ruido. 12. Deja de explicar tus decisiones. La explicación constante es búsqueda de aprobación. 13. Acuéstate con la sensación de haber hecho algo incómodo. Si no incomodó, no transformó. 14. Define qué no vas a tolerar más en tu vida y actúa en consecuencia, aunque duela. 15. Ahorra e invierte antes de gastar. El orden financiero es orden mental. 16. Lee o estudia todos los días, aunque sea poco. El progreso silencioso vence al entusiasmo. 17. Elimina una excusa recurrente de tu vocabulario. Lo que dices te programa. 18. Haz algo cada semana que refuerce tu identidad futura, no tu comodidad actual. 19. Acepta que nadie vendrá a motivarte. La disciplina empieza cuando la motivación no aparece. 20. Compórtate como si alguien estuviera observando, aunque sepas que no hay nadie. Ese alguien eres tú mañana. Ahora hablemos de dinero. No del dinero que se presume, del dinero que manda.
Porque si no controlas tus finanzas, no importa cuánta disciplina digas tener. Alguien más controla tu tiempo, tus decisiones y tu futuro. El dinero no es el objetivo, es el reflejo de cómo piensas, de cómo decides, de cuánto toleras la incomodidad hoy para no vivir limitado mañana. La mayoría tiene una relación infantil con el dinero. Lo desea, pero no lo entiende. Lo necesita, pero no lo respeta. Lo culpa, pero no lo domina. Dicen que el dinero no importa, hasta que falta. Dicen que no compra felicidad, pero compran tranquilidad con él. Dicen que no es prioridad, pero viven estresados por no tenerlo. Eso no es filosofía, es incoherencia. La verdad es simple, el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres desordenado, te vuelve más caótico. Si eres débil, te vuelve dependiente. Si eres disciplinado, te da margen. Si eres estratégico, te da poder. Y aquí viene la parte incómoda. La mayoría no es pobre por falta de oportunidades, sino por falta de estructura mental. Ganan dinero y lo gastan como si mañana no existiera. Reciben ingresos y sienten alivio, no control. Nunca piensan en flujo, solo en alivio inmediato. Eso es sobrevivir, no construir. El primer principio financiero es este: el dinero que no tiene destino se pierde. No importa cuánto ganes. Si no decides antes de recibir, gastarás después sin pensar. Por eso el primer paso no es invertir, no es emprender, no es hacer más dinero. El primer paso es orden. Orden en tus números, orden en tus gastos, orden en tus prioridades. Si no sabes exactamente cuánto entra y cuánto sale cada mes, no estás manejando finanzas, estás improvisando. Y la improvisación es cara. La libertad financiera no empieza con millones. Empieza cuando puedes mirar tus números sin ansiedad, cuando sabes cuánto cuesta tu vida, cuando sabes cuánto necesitas para operar tranquilo, cuando sabes cuánto puedes arriesgar sin destruirte. La mayoría evita esto porque enfrentarse a los números duele. Duele ver decisiones mal tomadas, duele aceptar errores, duele reconocer hábitos que te sabotean. Pero ese dolor es necesario, porque lo que no se enfrenta se repite. Ahora hablemos de gasto. No como contabilidad, sino como carácter. Cada gasto es un voto por la vida que estás construyendo. Cuando gastas sin pensar, estás diciendo: prefiero placer ahora que control después. No es moral, es matemático. El problema no es gastar sin intención. La élite financiera no es tacaña, es deliberada. Gasta en lo que amplía su capacidad, recorta en lo que solo entretiene. La mayoría hace lo contrario, reduce inversión en sí misma y aumenta gasto en distracción. Comida rápida, entretenimiento constante, objetos que impresionan a gente que no importa. Eso no es disfrutar la vida, es anestesiarla. Si quieres empezar 2026 fuerte en finanzas, entiende esto: cada peso debe tener una función. O te protege, o te multiplica, o te fortalece. Si no hace ninguna de las tres, es un lastre. El segundo principio es el ahorro, pero no como te lo vendieron. Ahorrar no es guardar lo que sobra. Ahorrar es pagarte primero. Si esperas saber qué queda al final del mes, no ahorrarás. Nunca. Porque el gasto siempre se adapta al ingreso. Siempre. El ahorro no es opcional, es una orden. Y no se negocia según el estado de ánimo. Ahorrar es entrenar el músculo de postergar gratificación. Es decirle a tu cerebro que tú decides, no el impulso. Y sí, al inicio se siente restrictivo, injusto incluso. Pero esa restricción es exactamente lo que crea margen. Margen para invertir, margen para resistir crisis, margen para tomar decisiones sin miedo. La mayoría vive al borde. Un problema, una urgencia, un imprevisto. Y todo se derrumba.
Eso no es mala suerte, es fragilidad financiera, y la fragilidad te vuelve manipulable. El tercer principio es ingreso. Aquí se rompe otro mito. No todos los ingresos valen lo mismo. Hay ingresos que te pagan hoy y te quitan tiempo mañana. Y hay ingresos que requieren sacrificio hoy y pagan durante años. El problema es que casi todos eligen el primero, porque es inmediato, porque es cómodo, porque no exige pensar a largo plazo. Si dependes de una sola fuente de ingreso, no tienes estabilidad, tienes fe, y la fe no paga cuentas. No se trata de hacerte millonario rápido, se trata de no ser vulnerable. Ingresos múltiples no son lujo, son protección. Aunque al inicio sean pequeños, aunque no se vean impresionantes, aunque no puedas presumirlos. Lo que importa no es cómo se ve, sino cómo funciona. Ahora hablemos de deuda. La deuda no es mala por definición, pero la mayoría la usa mal. Deuda para consumir es una cadena. Deuda para producir puede ser una palanca. Si te endeudas para algo que pierde valor y no genera ingresos, estás comprando problemas futuros. Y el problema con la deuda es que roba algo más valioso que el dinero. Te roba opciones. Cuando estás endeudado, decides desde el miedo, desde la presión, desde la urgencia. Y las decisiones tomadas ahí suelen ser malas. Suscríbete.